Bienvenidos a Psicología Política, un podcast original conducido por David Martínez y Carlos Rivera, donde hablamos de política y la analizamos desde una perspectiva psicológica. Yo soy Carlos Rivera, doctor en Psicología por la Universidad de Essex en el Reino Unido, profesor e investigador de Psicología Política en la Universidad de California, Berkeley. David Martínez es maestro en Ciencia Política por la Universidad de París I y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tanto pesan las emociones a la hora de tomar decisiones políticas? ¿Es cierto que la política es el arte de lo posible? Acompáñenos para intentar responder a estas y otras preguntas mientras reimaginamos el país que puede ser, no el país que tenemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto es una sesión, la verdad, en vivo. Nunca habíamos hecho una cuestión como esta, que tiene que ver, pues, con un análisis de la jornada electoral, ¿no? Estamos aquí, el doctor Carlos Rivera, de la Universidad de Berkeley, y su servidor, David Martínez. Carlos, pues buenas noches. Un gusto. Ya nos habíamos tardado, tenemos ahí pendiente la edición de un super video y se nos fue. Tenemos pendiente también la sesión de la teoría del empujón, oye, también que está que esa pinta que puede ser una buena sesión, pero pues ahorita creo que lo interesante es lo que acaba de ocurrir, ¿no? En el Estado de México y en menor medida en Coahuila. Nada más un dato. Se avecina un nuevo sistema político electoral donde el Partido Revolucionario Institucional va a gobernar los mismos estados que Movimiento Ciudadano. Con lo de hoy son 22 de 32 estados gobernados por la coalición Morena, PT y Partido Verde, ¿no? Entonces, bueno, pues una reconfiguración territorial, geográfica de lo político, ¿no? Esa sería mi primera impresión. Hola, soy Carlos. Tengo aquí que hacer una aclaración. El audio que se suponía tenía que estar aquí no lo está por un problema técnico. Entonces, en lugar de poner el silencio, quiero regrabar lo que le dije a David en ese momento. Yo comencé mi intervención diciendo que a mí me parecía que esta elección, mucho más que cualquiera otra, había sido una elección particularmente emocional, o donde el componente emocional se había mostrado de una manera mucho más preclara, mucho más intensa, de una manera mucho más decidida, particularmente en el caso de la candidata de Morena, Delfina Gómez. Le decía yo esto a David y agregaba que a mí me parece que el tono de esta elección del Estado de México va a determinar, o por lo menos a influir en una gran medida, en la manera en la que se va a llevar a cabo la elección del año venidero, el año 2024. En el sentido de que serán estos mismos componentes emocionales, esta misma carga afectiva que tuvo la elección, la cual se va a poner en juego para 2024. Y que es ahí en donde está la parte sustancial de esta elección, por lo menos de esta última parte de la elección. Dejando de lado las trapacerías naturales, es una lástima que sea natural, pero así es. Dejando de lado las trapacerías naturales de la elección, a mí me parece que tanto la candidata del PRI como la candidata de Morena, pero más marcadamente la candidata de Morena, tuvieron esta condición emocional. Y que en el caso de la candidata de Morena logró algo que es muy importante, que es identificarse con las personas y crear un grupo de nosotros en contra de ellos. Y que esto, negativo como puede ser, o con las consecuencias negativas que puede tener,
también es sumamente efectivo en términos estrictamente electorales. No así democráticos, no así para la creación o para el aumento de las prácticas democráticas, pero sí para lo que ellos necesitaban, que era para ganar la elección. Eso fue un poco lo que yo comenté al inicio y que por un error técnico no se pudo grabar. Los dejo con el resto del podcast. Gracias. Mira, yo en realidad lo que veo es, primero que nada, hubo una disputa interesante en la campaña sobre la palabra cambio. A mí eso me llamaba la atención. Yo escuchaba hablar a Alejandra del Moral. Alguna vez te lo comenté, creo que cuando fue el debate, ¿no? Y te dije, oye, habla igualito que Peña Nieto, pero hasta los mismos gestos hacía, ¿no? Y por otro lado, esta utilización del cambio. Ella hacía referencia a que el Estado de México iba a cambiar. Me llamaba mucho la atención el que dijeras, bueno, ¿cómo va a cambiar si tu partido es el que ha gobernado casi, o sea, si hubiesen ganado, el PRI hubiese cumplido 100 años, como va a cumplirlos en Coahuila, por ejemplo, en el poder? Entonces, eso me llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Por otro lado, también me llamaba la atención la palabra cambio en el discurso de Delfina, porque en estricto sentido tú ves el cambio, o bueno, gente como tú no lo ve, ¿no? No, sí lo veo, pero no estoy de acuerdo con él. Con ese cambio no estoy de acuerdo, pero desde luego que veo un cambio. No estás de acuerdo con él, ok. Y, o sea, ves el cambio desde la perspectiva federal. Y entonces, a partir de este concepto, era lo que yo te decía también alguna vez, que me parecía que era una elección donde el hermano A se está peleando con el hermano B. Y en muchos sentidos, el PRI del Estado de México, que hay que diferenciarlo, o por lo menos hasta hoy a las 6 de la tarde, había que diferenciarlo del PRI nacional. Tenía una maquinaria y tenía, digamos, una forma de entender la política que, pues por ahí podría ser parecida a lo que era o lo que es el gobierno federal. Es decir, una política social basada, por ejemplo, en el caso del gobierno Del Mazo, ¿no? En la famosa tarjeta rosa. Y por otro lado, pues la política social del gobierno federal, con sus pros y sus contras. Y entonces, esta disputa entre lo estatal versus lo federal era muy parecido. Por eso te digo, me llamaba mucho la atención el que se usase la palabra cambio, porque en estricto sentido, si tú y yo podemos ser, digamos, o somos más bien, perdón, dos personas distintas, pero si nos comportamos más o menos de la misma forma y tenemos ciertas actitudes de la misma forma, entonces en realidad, ¿qué tanto cambia una situación porque seas tú o sea yo? ¿No? Eso es... Pero te puedo, a ver, ahí... A ver... ¿No te parece entonces interesante esto que estás diciendo en el sentido de reafirmar lo que siempre están diciendo de que Morena, pues en realidad... ¿De que el primor? Sí del primor, desde luego del primor, pero bueno, el primor es una alianza legislativa, o bueno, la primor es la manera periodística de designar a ciertas alianzas estratégicas en lo legislativo. No, a mí me parece que la pregunta que te estoy haciendo la enfoco o tiene que ver con que en realidad pues, Morena es el PRI y que el PRI está mucho más cerca de Morena que el PAN que el PRD y desde luego que el PAN y que entonces ideológicamente no hay mucha diferencia entre el uno y el otro. Y nada más déjame darte un dato. Bueno, ese dato tú ya lo conoces porque siempre te lo estoy diciendo. Pero la representación de México en la Internacional Socialista la detenta el PRI. Sí.
Después, el Sí. PRD tiene una como representación, pero es menor. La representación oficial de la Internacional Socialista, de México en la Internacional Socialista, es el PRI, ¿eh? O sea, Sí. ojo con eso. A ver, sí y no. O como tú dices siempre, sí, pero. ¿No? Ya te voy a empezar a robar tus modos. ¿Qué partido no se parece al PRI? A ver, explícame. O sea, ¿qué partido no se parece al PRI? Bueno, en su origen, nótese que digo en su origen, o sea, subrayo la manera en la que empiezo la frase. En su origen, el PAN comienza como una oposición en las antípodas del PRI. Y ese es el origen que tiene. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? En el origen, el PAN lo que busca era... ¿Quién es Gómez Morín? Sí, ya sé. Gómez Morín fue subsecretario con el PRI de Educación. De Educación, sí. Pero, o sea, nada más y nada menos. O sea, lo que te quiero decir, no, porque después te dicen que te interrumpo. Dale. En los inicios, si tú has leído los documentos fundacionales del PAN, o sea, el PAN empieza como un partido, no solamente en la parte clerical, eso es interesante del PAN, pero no está en realidad esa parte en su origen, al menos en los documentos básicos. El PAN empieza como un partido de oposición al PRI por una búsqueda de la democracia nacional. De ahí esta frase hiperfamosa que les encanta repetir, o les encantaba repetir a los panistas, de que la democracia es una brega de eternidades. Les encantaba a los panistas andar repitiendo eso, ¿no? Por eso se funda el PAN. Y el papá... Pero lo estás viendo desde el punto de vista de la ideología, Carlos. Es que estamos hablando de ideología. No, los partidos, hay dos formas de entender los partidos clásicamente. Una sí es evidentemente por la ideología y otra es a través de su comportamiento y de sus estructuras de poder. En ese sentido, si tú, por ejemplo, analizas los gobiernos del PAN, que han sido dos a la fecha, ¿no? Se comportaron igual que los del PRI. La estructura del... Tú debes conocer la anécdota mucho mejor que yo. Esta me la contó Jorge Castañeda en la UNAM cuando me daba clase, al poco tiempo de que Fox gana en el 2000, hay una reunión, creo que fue en casa de Aguilar Sincer, donde pues evidentemente llega el ejército, llega la marina, ¿no? Llegan los tipos de la entonces PGR, y el objeto de la reunión era que Fox entendiese la estructura del Estado mexicano y la importancia que iba a adquirir el papel del partido en el gobierno. Sí, que le ponen en la pared. Que se lo ponen en una pared así. ¿Y cuál fue? A ver, cuéntanos. O sea, yo te puedo contar a mí. No, cuéntala tú, pero ya estás hablando. Perdón por lo que voy a decir. Y cuando lo vio así, lo primero que dijo es, puta madre, esto es lo que me espera. Y que a partir de eso, él entendió que su papel en la historia nacional, pues era haber sido el primer presidente no priista, pero en estricto sentido, entonces, lo que te quiero decir es, o sea, por eso te dije sí, pero, sí, o sea, sí, pero, o sea, sí, si lo ves desde el punto de vista de ideología, pues también puedes decir, por ejemplo, que, no sé, un partido como el PT, sí, que, en sus estatutos los que le mandan saludos a la dictadura norcoreana. Exacto, que en sus estatutos básicos hablan sobre el juche, ¿no? Todo. Y en la práctica es una intentona de Salinas de Gortari a través de Alberto Anaya, ¿no? De rebasar a la izquierda por la izquierda. Por eso te pregunto, ¿qué partido no se parece al PRI? Incluso si tú ves hoy, los dirigentes de los principales partidos políticos, todos en mayor o menor medida han tenido una relación con el PRI, todos en mayor o menor medida. Y entonces, aquí es donde tiene sentido esta cosa que decía
el fisgón, que todos tenemos un priista adentro, ¿no? ¿No estás de acuerdo? No, es que no esté de acuerdo con... No, pero por favor no vengas a citar al fisgón. El fisgón. Me parece. No, perdón, pero yo siempre me estás molestando de que la escuela inglesa y que me debería... Ahora te estoy dando la caricatura, el caricaturismo mexicano. Que yo me debería acercar más te estoy dando a la escuela francesa mexicano. De pensamiento político y no sé qué. No me cites al fisgón, por favor. Está bien, bueno. No citemos el nombre del famoso caricaturista, pero todos tenemos un pequeño priista dentro. Lo cual ya es, a estas alturas del partido, es muy malo, la verdad. O sea, reconozco que es pésimo, pero bueno, pues ya como... Oye, un poco eso es lo que te quería decir. A ver, o sea, teoría, sí, pero... En teoría... Mi frase de sí, pero... Oye... En teoría política, en teoría de los partidos políticos, sí, es la escuela inglesa, pues ¿qué le vamos a hacer? Una de las cosas que dicen para tratar de explicar este fenómeno que tú estás narrando, que tú estás describiendo, es que la estructuración que tenemos en México, un sistema presidencialista y no semiparlamentarista o abiertamente parlamentarista, al estilo de la Quinta República, en Francia, o incluso el sistema, no es propiamente híbrido, pero el sistema inglés, lo que provoca es eso que vemos en Estados Unidos, que es un bipartidismo, y que se van decantando las estructuras políticas de forma tal que haya solamente un bipartidismo. Y eso es lo que me parece que está ocurriendo ahora y que va a empezar a ocurrir a partir, que ya empezó en 2018 con la elección del presidente el presidente López Obrador, perdón, y que en realidad, si me forzas un poco, yo pienso que comenzó siguiendo la escuela Waldenberg. Waldenberg. O sea, te enojas porque cito al fisgón y me vienes a citar a Waldenberg. Porque él es que... Está bien, ya no digo nada. Ya no digo nada. Ya no digo nada. Ya no digo nada. De una decantación hacia un bipartidismo, que es una cosa natural. Es decir, no es extraño que en Estados Unidos estén los demócratas por una parte y los republicanos por la otra. Es una cuestión consustancial al sistema presidencialista. Lo que pasa es que en México, dada la historia del sistema político mexicano, a partir del 76 que se hace la primera reforma, artificialmente se infla esa estructura con el registro del Partido Comunista Mexicano, del PSUM, que después da pie al PRD, y se infla artificialmente, como tantas cosas en México. Pero que si dejado al libre albedrío, el sistema político mexicano tendría dos partidos. A mí me parece que eso es lo que está ocurriendo. Y en términos retóricos, eso le ha funcionado muy bien al presidente, entonces primero activista, después candidato, ahora presidente López Obrador, para hacer algo que hacen los populistas muy bien, que es decir, nosotros, ese texto muy bonito de Octavio Paz, ¿te acuerdas? Cuando la presentación de la revista Vuelta, que dice, nosotros que somos otros, vosotros los mismos. Y le ha funcionado muy bien. No solamente a él, a Modi, etcétera, etcétera, etcétera. Trump, lo que tú quieras. Pero que tiene una base real de que así es el sistema político mexicano. Y por eso yo vuelvo a la parte con la que iniciaba, la parte de la psicología política, que funciona a un nivel emocional, que esta estructuración partidista, que como ya dije, decanta hacia dos partidos políticos, en este caso PRI, PAN, PRD y Morena, PT y el Partido Verde, crea también en el imaginario colectivo, en la sociedad, en este caso mexicana,
una forma de estructurarse que es más proclive a estos mensajes emocionales. Eso es a mí lo que me parece muy interesante de este gobierno que estamos teniendo. Insisto, no es que esté yo de acuerdo con ellos, porque no lo estoy. Me parece que han hecho mucho daño al país, que ha sido unas políticas muy negativas, pero me parece que la forma en que ellos tienen de estructurar el discurso con un componente de dignidad hacia el individuo, es decir, ya no más la prepotencia, ya no más el mirarte hacia abajo, es el tiempo de los de abajo, etcétera, etcétera, ha sido muy efectiva. Podemos después, si quieres, hablar de mi oposición al lema de por el bien de todo, primero de los pobres, pero me parece que eso es lo que se está viendo ahora en la elección del Estado de México, que es la estructuración o el nacimiento más formal de un bipartidismo nacional con el componente emocional en el caso de Morena, del reconocimiento de los olvidados, de los de abajo y de los humillados. Yo, a ver, no diría bipartidismo, pero sí diría que el sistema, y por eso yo empecé hablando de una reconfiguración del sistema electoral a día de hoy. Más bien te diría una cuestión de que dos grandes bloques, dos grandes alianzas, dos grandes coaliciones, y cada una con sus más y sus menos. O sea, me parece antinatural una alianza PAN-PRD por la historia de los dos partidos, una alianza PRI-PAN, ¿no? Por la propia historia del PAN, como la propia actitud, por ejemplo, del Partido Verde, que primero fue aliado del PAN, que después fue aliado del PRI y que ahora es aliado de Morena. En términos, digamos, si lo veíamos como en el esquema que te puse, o sea, de la ideología del que tú hablabas, ¿no? O sea, el PAN es el partido opositor por excelencia, entonces tendríamos que hablar de que hay un bloque en el país que a día de hoy territorialmente está claro que es mayoría, porque son 22 entidades, que es el bloque obradorista. Y luego tienes 10 estados que no son obradoristas o que están, digamos, peleados con gran parte de lo que es el obradorismo. Digo esto porque por ahí está surgiendo, y por eso te digo que no estoy tan de acuerdo con la teoría de Woldenberg, la opción, y que ya no se puede descartar, eso está cada vez también más claro, de movimiento ciudadano. O sea, sí hay aunque es pequeño todavía, sí hay una opción entre estos dos grandes bloques. Y el mapa que se dibuja hoy en el país, cuando tú ves el mapa es de quién gobierna qué, pues ya puedes decir que efectivamente hay tres visiones distintas de país. Por lo tanto, en estricto sentido y desde el punto de vista geográfico, lo que habría que decirle a Woldenberg y a gente como Woldenberg, es decir, a gente como tú, es que por favor consulten un mapa, porque no es posible que no se den cuenta de la realidad. Ahora, eso es desde el punto de vista de la ideología. Desde el punto de vista, digamos, del control, o sea, finalmente o sea, de la política como la forma de control en un territorio de los ciudadanos, pues tampoco es que estás viendo un gran rompimiento. O sea, el control del Estado sigue existiendo. Y es similar en Aguascalientes, por decirte un estado que sería opositor al obradorismo, que en Tlaxcala, que es un estado obradorista. Entonces, desde este punto de vista, y es aquí donde viene lo interesante, porque hay muchísima gente que finalmente te va a decir que la política no sirve para nada, o que todos los partidos políticos son lo mismo, o que toda la política es siempre la misma. Esa discusión hay que ubicarla aquí, o sea, en este pequeño esquema del que te estoy hablando. ¿Qué puede llegar a suceder, por ejemplo, entonces, desde la perspectiva del control en el Estado de México? Un cambio
que por la historia de los partidos en México, pues se convierte, sí, evidentemente en histórico, ¿no? O sea, tenemos un cambio en un estado que nunca, desde la fundación del sistema político mexicano, había experimentado algo distinto. ¿Qué nos dice la experiencia reciente, por ejemplo, en Hidalgo? Pues habría que preguntarle a los hidalguenses si sienten alguna diferencia bajo este supuesto de que todos los partidos políticos son lo mismo, de cómo estaban en el 2018 a cómo están hoy en el 2023. A mí lo que me llama la atención, que lo pasaste un poco así como rápidamente, es esta cosa del obradorismo, que adentro de Morena y de los partidos satélite que tiene, particularmente el PT, porque el Verde no lo cuento porque pues es, como se ha dicho tantas veces, una prostituta política. Es un poco vulgar la expresión, pero no por ello menos acertado. Que hay muchas facciones y que hay muchas oposiciones a las maneras de ejercer el poder. La más preclara es la de tu admirado Gerardo Fernández Noroña, que es muy vocal en su oposición al presidente, ese tribuno. Bueno, no, tribuno sí es, la verdad es que tribuno sí lo es, pero pues un payaso de 7 suelas, ¿no? Ahora, yo insisto, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que tú dices en el sentido de que haya diferencias. Me parece que tendríamos que mencionar y analizar las maneras de gobernar. A mí me parece mal gobernar de Morena con respecto de los antecesores, y que yo pienso que son unas formas muy negativas de hacerlo y que eso se refleja en cosas muy menores, desde las caricaturas de que no son capaces siquiera de mantener vivo un árbol, Paseo de la Reforma, hasta las cosas verdaderamente serias de política energética, sobre texto de la soberanía, de cosas verdaderamente trascendentales, de la alianza con el narco, de cosas que en verdad sí son relevantes, y que en ese sentido la ideología sí debería, y no sé qué digo, debería tener una influencia. La tiene en cierta medida. Ya sé que me vas a regañar, pero Marcus y Converse en su clasiquísimo texto del 79 hablan de las preferencias partidistas en sistemas multipartido y cómo esos, ellos obviamente pues hacen un análisis de voto racional, cómo se van decantando hacia las dos opciones. Y lo interesante de esta situación es que parece que los populistas, Trump, Bolsonaro, etcétera, los típicos ejemplos de siempre, en México, López Obrador, parecen retar la versión original del modelo Michigan de identificación partidista como una identificación positiva, en el sentido de que no es solamente por una actitud individual, sino por un conjunto de razones. Eso, yo insisto, a mí me parece que es lo más interesante de esto que está ocurriendo, y de lo cual el Estado de México es como pues punta de lanza en más de un sentido. Yo insisto, yo sí me parece que hay diferencias ideológicas, pero creo que en donde está el asunto es no en la parte de la ideología en tanto los documentos básicos de Morena, del PAN, del PRD. Sí, ciertamente, como tú dices, ¿por qué un perredista está junto a un panista, no? O sea, es raro, por decirlo menos. Pero a mí me parece que la diferencia no está digo que la igualdad no está en los documentos básicos, en donde sí hay diferencias ideológicas y programáticas más o menos claras. A mí me parece que lo interesante es, y lo triste en realidad, es ya en la parte de la operación, en esto que vimos hoy, en que no hayan salido a votar, en la corrupción que permeó al PAN en 2 segundos de que llegaron al poder, que no pudieron diferenciarse, que no pudieron transmitir esta cosa ideológica que ellos tenían, en la corrupción del PRI. En ese sentido, sí es muy interesante cómo Morena, a pesar de sus corrupciones o en mi punto de vista, mayores que las del PRI y del PAN, no parece tener una mancha
en su haber, porque lo dirige el presidente López Obrador. No sé si estoy siendo claro. Sí, sí, sí. Mira, a ver, vamos a dar unos datitos también para centrar un poquito el debate sobre lo que sucedió hoy. Si vemos los datos de participación, en Coahuila votó entre el 56.6% y el 58.6% del padrón. Mientras que en el Estado de México votó el 48.7% del padrón y el 50.2%. Mucho debate ahorita en las redes sociales y en muchos lados sobre el papel, pues, del abstencionismo desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista de esta idea de que todos los partidos son lo mismo. Pues sería muy interesante, pero esto que va aquí no tiene que ver, digamos, con la ideología que puede estar acá en el esquema que hablábamos en la participación anterior. Entonces creo que valdría la pena un poco hablar, o sea, ¿por qué la gente no sale a votar? Hay textos maravillosos, ¿no? De Isaiah Berlin, donde te dice que no votar también es una expresión política, que no votar es un ejercicio de tu libertad negativa. Están achacando mucho en este debate ahorita en redes sociales la derrota a esa baja participación en el Estado de México. La indiferencia, por ejemplo, con Coahuila. A mí me parece algo... Pero espérate. Es interesante porque si es cierto lo que tú estás diciendo, es contradictorio, porque durante todo este tiempo estuvieron diciendo una alta participación de la ciudadanía en el Estado de México va a beneficiar a la alianza PRI-PAN-PRD. Exacto. Y en cambio una baja participación va a beneficiar a Morena. Y en realidad, como tantas cosas en la vida, la respuesta es sí, pero, o es ambas cosas al mismo tiempo. Una baja participación, ¿en dónde del Estado de México? Si es una baja participación... Pero no solo eso, sino... primero, ¿qué es una baja participación? O sea, perdón. Bueno, vamos a ponerle que sea 50%. Vamos a poner el 50%, más o menos 50%. Ahora, si hay una baja participación en el este del Estado de México, en donde se concentra gran parte de los trabajadores de la Ciudad de México, de la CDMX, del otrora Distrito Federal, entonces ahí sí podrías decir, bueno, es preocupante. Si es una baja participación en el otrora Corredor Azul, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, etcétera, entonces también está mandando otro mensaje. No es generalizable, o sea, no, el dato que tú diste que viene del conteo rápido del INE 2023 en el Estado de México es global. A mí me parece que tenemos que decantarlo por distintos municipios, porque entonces una alta participación que te está diciendo, pues estoy en contra del gobierno actual, ¿no? En tanto que una baja participación que te dice, yo estoy satisfecho y no me molesto porque no hay una amenaza al statu quo con el cual yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero es interesante el debate sobre el abstencionismo en este esquema, o sea, en el esquema tanto de la ideología como en el del control. O sea, ideológicamente, que no votaste porque ninguna de estas ideologías que se presentaron, ¿sí? Es decir, no entendiste este Frankenstein de la alianza opositora, un priista haciendo campaña con un panista. Pues no lo entendí, ¿no? O un morenista junto con un verde ecologista. Pero no es solamente eso, David. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque tú puedes... No, claro que no solamente, no solamente. Ha habido, hace rato se me olvidó interrumpirte para decir, ha habido en la historia muchas alianzas, como dice el libro ese famoso, Strange Bedfellows, o sea, compañeros de cama extraños, compañeros de alianza muy extraños. Y la que tú siempre me estás recordando de mi Tony Blair, con el partido de los Lib Dems en Inglaterra y los conservadores. Así llega el primer gobierno después
de Gordon Brown. Blair. Sí. De Blair y luego Gordon Brown. Cuando le ganan. Del blairismo, pues. Ajá, del blairismo. Cuando le ganan en 2007, es una alianza de los conservadores, no con los liberales, no con la extrema derecha del UKIP y de todos estos maniáticos locos que después llegarían al poder, sino con los Lib Dems. Y lo que en ese entonces se decía en Inglaterra es pues, la alianza natural de los Lib Dems pues, es con los liberales, con los laboristas. De ahí surgieron en el 74. Entonces hay una peor. Hay una alianza peor. A ver, ¿cuál ibas a decir tú? Poquito tiempo después de la Primera Guerra Mundial y antes de la crisis, no me acuerdo si fue el 22, 21, no me acuerdo. El Reino Unido mandó un pequeño convoy. Por ahí está en alguno de los libros estos de historia, sobre el periodo de entreguerras. Me parece que es la de Sonámbulos. No, Sonámbulos es la Primera Guerra Mundial. Bueno, no recuerdo. El caso es que el Reino Unido mandó un pequeño comando en medio de la guerra civil rusa entre los blancos y los rojos a apoyar a los blancos, ¿no? Esa orden la da el entonces, o sea, lo que tenía Gordon Brown con Blair, que era como el de Hacienda, ¿no? Que en ese entonces era Churchill. El encargado de repeler esa invasión, ese pequeño grupito, digamos, de los bolcheviques, pues nada más y nada menos que era Joseph Stalin. 20 años después, Churchill se tiene que tomar un avión a Moscú y le recuerdan este incidente. Y la frase que dice bueno, si para ganar la guerra tengo que ir al infierno y firmar un pacto con Satán, lo haré. No hay peor, digamos, escena de cama, en términos políticos, entre un aristócrata descendiente del duque de Marlborough y un acervado revolucionario comunista, dictador, sanguinario, como el mote que te guste, como Joseph Stalin. Pero, a ver, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, o sea, no solo explica, por eso, o sea, es uno de los factores, o sea, este Frankenstein que hubo, otro, o sea, no estoy de acuerdo y entonces, pues que les vaya a votar quién sabe quién. Tampoco estoy de acuerdo con los otros, entonces, sí puede haber. Lo que te quiero decir es una especie de rechazo a este tipo de ejercicios de coalición. Y por el otro lado, sí se puede dar lo que tú mencionabas. No me molesta que gane A, tampoco me molesta que gane B, porque nada me va a afectar, porque no dependo de esos tipos. Entonces, pues, ¿para qué? Prefiero pasar mi domingo en la carnita asada, viendo el fútbol, ¿no? O lo que sea. Y entonces son dos fenómenos que se pueden dar, pero volviendo a los datos, o sea, a mayor participación, es decir, en Coahuila hubo mayor participación, en Coahuila gana la alianza. En el Estado de México hay menor participación y gana Morena. Y entonces la discusión ahorita en este preciso momento en redes sociales es esa, porque más allá de si Del Mazo interviene o no interviene, hay un tuit muy, muy interesante que coloca desde el CEN del PRI, Paloma Sánchez. Esto es lo que pasa cuando un gobernador le da la espalda a su partido y opera en contra de él. Bueno, pero también Paloma, pero también Paloma. Pregunta seria. ¿Qué embajada habrá negociado Alfredo Del Mazo? ¿No? Pero desde el punto de vista del control. Que Paloma tampoco ande, no voy a decir la palabra que todos sabemos que viene aquí a cuenta, pero también perdieron bien perdido. O sea, bien no, perdido, a ver, es una victoria de 10 puntos, 10.4. Probablemente es de 16. Pero el punto es que lo que Paloma y todos los demás no ven es que esta victoria de Morena, dejando de lado las trapacerías de Morena, que las hizo y muchas, la tiene bien ganada por la corrupción absoluta del PAN y del PRD.
porque no pudieron y no quisieron hacer algo para evitar esa corrupción. Este triunfo de Morena, insisto, dando toda la otra parte asquerosa de Morena y de que también hacen sus compras y sus corrupciones y el bodoquito del bienestar y mil cosas. Olvídate de eso. Paloma convenientemente olvida que ella y su partido y su corrupción y la del PAN provocaron este triunfo de Morena hoy y que además que el hecho de que hoy los ciudadanos se anden quejoteando de que no tienen opciones políticas para votar es porque vienen de la sociedad mexicana. Los políticos mexicanos vienen de la sociedad mexicana, que es un asco. Entonces no vamos a tener políticos noruegos y no vamos a tener a mi amado Olof Palme surgiendo de Ecatepec. No va a ocurrir. Entonces es que están muy malas las opciones. Es impresionante, es impresionante. No. Llevamos 40 años en esta madre. Y que Paola puede... Paola, ¿por qué? Paloma. Y que Paloma convenientemente olvida todo lo demás trapacerías que los a ver, Carlos, llevamos 40, llevamos político. Tú y yo llevamos cerca de 40 años en esta discusión. Si la sociedad mexicana tiene los políticos que se merece, es una obviedad lo que estás diciendo. O sea, evidentemente nadie espera que tengas a Noruega, pero también te lo vuelvo a repetir, es al final una concepción psicológica personal tuya de que todos los mexicanos, o sea, la sociedad mexicana es un asco. No toda la sociedad mexicana es un asco. No toda la sociedad mexicana es un asco. Tú mismo conoces mucha gente que no es un asco. Yo también no quiero caer en los lugares comunes, pero yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, como que tienes el gobierno que te mereces. No sé. Sí puede ser cierto, sí puede ser cierto. Hacer una exageración. Sí puede ser cierto esto que muchas veces es la elección de un mal menor. ¿Quién es el menos peor de los que hay aquí enfrente? Que probablemente en el Estado de México eso sucedió. Sí, por supuesto. Porque estamos hablando del grupo que representa los mayores atascos del PRI, o sea, un profesor emanado de ese lugar terminó siendo dueño del Banco Mercantil del Norte. Y no viste, a ver, ahorita estás diciendo del tuit de Paloma, ya lo dije bien, de Paloma, y bueno, nos podemos burlar todo lo que queramos, o bueno, yo al menos burlarme de Paloma y se lo diría en su cara, pero viste el video, o sea, lo viste de Arturo Montiel. Por eso. Sacando un video, invitando a votar. O sea, es que, a ver, ¿qué se necesita tener en el cráneo para pensar que un video de Arturo Montiel te va a ayudar? O sea, a ver, te lo estoy diciendo absolutamente en serio. ¿Qué necesitas tener en el cráneo para pensar que te está ayudando un pendejo que es la peor encarnación de lo más asqueroso? Y acepto que puedo haber yo sido exagerado al decir que la sociedad mexicana, así en mayúsculas, sea un asco. Órale, asumamos que no, va. Una parte de la sociedad mexicana, yo pienso que una gran parte, pero bueno, órale. Pues de ahí salen los políticos, de ahí sale Arturo Montiel y de ahí sale Delfina, que tengo que reconocer que empieza a hablar más o menos bien y sin tanta tropiezos, pero de ahí surgen. Entonces, pues sí, como te he dicho, la anécdota de mi familia, la cera que hay es la que arde. Sí, no vamos a tener Olof Palme, no lo vamos a tener ya. Y esto, insisto, es el resultado de las trapacerías del PRI, de las trapacerías. Esto que tú dices, Carlos, ¿quién? O sea, vuélveme a formular tu pregunta sobre Montiel. Vuélvemela a formular, porque no puede ser posible que tú seas un psicólogo y no entiendas qué te lleva a eso. O sea, qué te lleva a pensar
No, pues qué buena idea y qué buena onda, porque eso fue lo que dijeron los periodistas. Qué buena onda del gobernador, que no había intervenido desde hace 20 años en la política. Pero aparte lo bien, ¿sabes qué? Vuélvemela a formular, por favor, pues vuélvemela a formular. Es mi granito de arena. Por eso, vuélvemela a formular. Se la Vuélvemela a formular. Vuélvemela a formular. ¿En qué cabe? ¿En qué cráneo? ¿En qué en qué cerebro puede caber? Ahí tienes el resultado, 16, o sea, 10 puntos de diferencia. Una reverenda golpiza, por donde lo quieras ver, una reverenda pateada. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Desesperación. Y tú mismo me has dicho muchas veces, que la desesperación es la peor consejera. Y ahí tienes. Sí, absolutamente. ¿Qué te lleva a sacar a Arturo Montiel? Pues la desesperación, un comportamiento humano. Pero ¿sabes qué? También, como en español, ubris, ¿cuál es la petulancia, ¿no? Es ubris en español es petulancia. Sí. ¿No? Arrogancia Sí. es ubris, ¿no? O sea, es de veras de una ceguera absoluta de sacar a Arturo Montiel. O sea, el hijo de la gran puta de lo que tú estás diciendo, un profesor de barrio, su hijo es hoy dueño del único banco mexicano. De un banco, o sea, un profesor rural. Una de dos. Ahí tienes. O México es el paraíso de la escala social. Tú fíjate. El paraíso de la corrupción. Tú fíjate, pues el rechazo que eso ya suscita. Y entonces, bueno. Por eso te dije. Yo te había dicho. Es un voto emocional. Y yo te había dicho, sí, ok. Y yo te había dicho, son dos concepciones. Una, el obradorismo, otra, el control. Quizá, no solo es el obradorismo como concepción, sino también es el tema de la corrupción. Todo el mundo se toma a broma el discurso del presidente cuando el presidente dice la corrupción y vamos, estamos combatiendo la corrupción que nos dejaron. No se lo toman a broma. Se burlan porque es una pinche hipocresía, es una estupidez del presidente andar diciendo sus discursos de la corrupción con el bodoque del bienestar. También seamos sinceros, ¿no? Es una hipocresía de aquí al cielo. Y bien merecido se tiene todas y cada una de las burlas que le hacen y que él dice que las rechaza porque es el esquema conservador y no sé qué. Ok, pero, incluso concediéndote esa parte, con la cual no estoy de acuerdo, pero bueno, te la concedo, porque si no vamos a estar aquí 4 horas. Llevamos 40 años. O sea, sí, es verdad. O sea, hay un componente emocional, una respuesta, emocional a los fenómenos de corrupción. Y entonces viene selectivo. Si tú tuvieras razón, viene la pregunta que es más interesante. ¿Por qué si estás dispuesto a pasar esta corrupción y no estás dispuesto a pasar ya esta otra que ya queda lejos en el tiempo? O sea, que ya queda lejos en el tiempo. Y entonces, fíjate, vamos a unir eso que estás diciendo con la manera en la que tú comenzaste esta transmisión, este diálogo que estamos teniendo, que es que PRI, PRD, PRI y Morena, no parecen estar demasiado alejados ideológicamente. No, yo no empecé así. Empezaste diciendo que el discurso de Alejandra del Moral era similar al de Peña Nieto. Casi idéntico al de Peña Nieto. Y entonces a partir de ahí dijimos el Morena y el PRI, no sé qué. A mí eso me parece muy interesante lo que tú estás diciendo. Por favor, revisen la transmisión porque no dije eso, el PRI nacional. Y me gustaría un post que pongan ahí. No dijo eso este carnal. Voy a ver si puedo editar la parte de incluirla. Vamos a darle gusto. Aquí les presento la edición del audio de hace un momento. El PRI nacional tenía una maquinaria y tenía, digamos, una
una forma de entender la política que pues por ahí podría ser parecida a lo que era o lo que es el gobierno federal. Pues ahí está. Volvemos al programa. Muy bien. A mí eso, tú sabes que ese sí es mi mero mole. Ahí sí ese es mi rollo, que es ¿por qué no se ve la corrupción del bodoque del bienestar, pero sí se censura y por lo tanto se vota en contra de la corrupción del PRI? Una es una cuestión temporal, ¿no? O sea, en el acumulado, pues hay más tela de dónde cortar del PRI y ahora del PAN también, dos sexenios al menos, que de los 4 que lleva el Morena, ¿no? El presidente López Obrador. Pero la pregunta que tú haces en realidad es mucho más profunda. Bueno, a mí me parece que es mucho más profunda y mucho más interesante, que es ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Qué es lo que la propia oposición se pregunta todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué le pasan esas cosas al presidente, no? ¿Por qué el presidente, al estilo de Trump, no? O sea, puedo dispararle a una persona en el medio de la Quinta Avenida y no perdería un solo voto? ¿Por qué le pasa eso a ellos? Y la respuesta es muy interesante desde el punto de vista de la psicología política y tiene que ver con las afiliaciones sociales, los grupos de pertenencia. ¿A quién perteneces tú? ¿Y qué se le exime, qué se le obvia, qué se le señala o no a tu grupo, ¿no? Y eso tiene que ver con una cuestión identitaria. Como es mi grupo, como es mi tribu, entonces se le pasa. Y como no es mi tribu, entonces se le señala. Y de ahí se sigue esta cosa que técnicamente en ciencia política y en psicología política se llama partidismo negativo, que por cierto habíamos dicho que íbamos a hacer un podcast acerca de partidismo negativo. Hoy vimos en parte o en gran parte el ejercicio del partidismo negativo, que es tal vez a mí no me guste Morena, tal vez yo esté en contra de la corrupción del bodoque del bienestar, pero es tal mi animadversión hacia el PRI y su corrupción histórica que prefiero votar por Morena, que al final de cuentas en un acto populista me da apoyos, a seguir votando por estos. Partidismo negativo y la ceguera emocional, la ceguera que me da el pertenecer a un grupo, porque como ya dije, ataca mi identidad. Bueno, pues esas son algunas de las cuestiones de las cuales no sé si estamos de acuerdo, o sea, o más bien no sé si no estamos de acuerdo. Pero no creo que un triunfo como este, por ejemplo, se explique solo por el partidismo negativo. No sé si tiene que ver la personalidad de los candidatos, todo este juego que hicieron, ¿no? De, bueno, pues el AMLO es el cabecita de algodón y entonces Delfina es la querida maestra del kinder, casi casi. Alejandra, que se presentaba como una mamá millennial. A ver, o sea, si eres una mamá millennial, pues bueno, no sé. No sé qué edad tendría ella, 32 por ahí, ¿no? Creo que tiene 36. O sea, no me parece que entras dentro de la definición de millennial, pero bueno, la personalidad de las dos candidatas, que ahora sí que como dirían los marketineros, ¿no? ¿Qué te dice la imagen de una? ¿Qué te dice la imagen de otra? ¿Quién te inspira más compasión? ¿Quién te inspira más miedo? Y por lo tanto, yo tengo algo que decir acerca de eso. Entonces, por lo tanto, ¿quién te va a hacer daño? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a robar? ¿Quién no te va a robar? ¿No? A partir de esos juegos, pero por eso, a ver, o sea, lo que te quiero decir es que explicar una tranquiza como la que le acaban de cometer
al Partido Revolucionario Institucional, aunque tú me preguntes ¿al qué? No se explica única y exclusivamente, o por lo menos a esta hora, que es muy pronto todavía, no se explica únicamente por la ideología, no se explica únicamente por el control, no se explica únicamente por la abstención, no se explica únicamente por el partidismo negativo. Nuestro modelo que estamos desarrollando hoy, la R cuadrada, ¿a cuál le das más? ¿Cuál es tu R cuadrada? La verdad es que a día de hoy yo te tendría que decir, pues que sí, o sea, el hartazgo, este componente emocional que ligaba al PRI con la corrupción, independientemente de los demás partidos, y por eso también, o sea, esa lectura es muy poderosa y es un muy mal resultado para la alianza, porque si tú eres un panista, estás cargando en tu mochila, ¿sí?, con los pecados del que va a tu lado, no con los, o sea, no solamente con los de tuyos. nuevo, ¿por qué a los panistas sí se les cobra Santiago Taboada, Christian von Redich? Para los de la audiencia que no un pequeño recordatorio. El cartel inmobiliario. El cartel inmobiliario. En la Ciudad de México, el gobierno anterior de la entonces delegación Benito Juárez está involucrado en una serie de corrupciones con la construcción de edificios de departamentos. Y el mismo esquema está en Miguel Hidalgo, en la demarcación Miguel Hidalgo, con el exdelegado Víctor Hugo Romo. Exactamente el mismo esquema, pero Víctor Hugo Romo es de Morena y Christian von Redich y Taboada son del PAN. Entonces, ¿por qué al PAN sí se le cobra el cártel inmobiliario y a Víctor Hugo Romo o allá en Tlalpan y en el oriente de la ciudad no se les cobra a los morenistas, ¿no? Es muy interesante porque yo insisto, porque hay una identificación emocional. Por eso no se le cobra. Porque Segalmex, los bodoques del bienestar, los negocios de Bartlett, de los hijos de Bartlett, Guadiana, síguele. En este sexenio, en este sexenio, que son corrupciones de Morena. El hermano, a ver, por favor, por 30 segundos, sé objetivo y dime tú qué hubieras dicho y hecho si Arturo Peña Nieto, el hermano mayor del expresidente Enrique Peña Nieto, hubiese salido en un video recibiendo sobres de dinero en efectivo. Por favor, salió la esposa. Por 14 segundos. Pero salió la esposa, Carlos. Bueno, no es necesario ese ejercicio, porque salió la esposa de Peña Nieto. Bueno, la esposa de Peña Nieto. No recibiendo dinero, está bien. O sea, no recibiendo dinero, pero recibiendo una casa. ¿Y cuál fue tu reacción en ese entonces? De una enorme oposición y de hacer burlas y de estar insistiendo con el tema una y otra vez. ¿Por qué hoy no ocurre eso? Repetir el discurso de Rob Scheiner diciendo me equivoqué, en vez de ir a Hollywood tenía que haber ido a Televisa. Que además yo insisto en lo de la casa, a mí sí me salen las cuentas. Pero a ver, ¿por qué hoy? No, en serio, luego te hago las cuentas de por qué sí me salen las cuentas de la casa. ¿Por qué hoy no tiene efecto Segalmex? Para la audiencia, Segalmex es una empresa se llama Seguridad Alimenticia Mexicana. Está actualmente involucrada en un escándalo de desvíos de recursos millonarios, cientos de miles en realidad de millones de pesos, bajo la tutela, la observación, el mando, etcétera, del presidente López Obrador. Y ese escándalo no tiene resonancia, o al menos la resonancia que tuvo en su momento los escándalos del presidente Peña Nieto. Bueno, a ver, ok, otra vez, incluso concediéndote todo esto,
El tema es que si no vamos a seguir alargando y alargando y alargando y alargando. Incluso considerando de todo esto, vuelvo al punto anterior, Carlos. O sea, tiene que ver qué te proyecta López Obrador, qué te proyecta Delfina versus qué te proyecta Alejandra del Moral. Pero o entonces sea, es partidismo negativo. no es partidismo negativo. No Volvemos solo a lo mismo. No, o sea, es lo que te quiero decir. O sea, comprender o sea, es interesante este diálogo porque lo estamos haciendo, digamos, a pocas horas de que cerraron las casillas, a pocas horas de que Del Moral, a pocos minutos en realidad de que Del Moral reconoció su derrota. O sea, no solo es la cuestión de estos son los míos versus los otros. O sea, no solo es eso. Hay otros factores, como por ejemplo, pues lo emocional. O sea, no, pues el cabecita es incapaz, por lo tanto Delfina también, porque es una maestra que parece maestra de kinder, ¿no? Fíjate, hubo un caso muy tonto en la campaña, ¿no? Si tú más o menos le diste seguimiento, las campañas de la alianza opositora terminaban mucho más tarde que las de Morena. Y la pregunta era, ¿por qué? O sea, ¿por qué el PRI hace más campañas, más tiempo de campaña que Morena? ¿No? Y bueno, pues te vas a reír por la respuesta. La respuesta es porque la señora tenía que regresar a Texcoco a darle de comer a sus 7 perros. Pero Entonces, y acuérdate que tuvo un escándalo. bueno, o sea, sí, le intentaron precisamente por eso, le intentaron montar el escándalo de los perros. Recuerda la audiencia lo de los perros. Y bueno, de que hubo en Texcoco una campaña para asesinar a los perros callejeros, ¿no? Al final, bueno, pues Carlos va a decir que no, pero se demostró que no fue ella. Ella se indignó en un cruce con Del Moral precisamente por eso. Y ahí es donde se revela este tiempo de menos que tuvo Morena en campaña, o sea, haciendo, digamos, campaña en piso, ¿no? Como se le conoce. ¿Qué te proyecta esta imagen de una señora que se regresa a darle de comer a sus perritos? ¿Qué te proyecta la otra? Asumiendo que una candidata a la gubernatura del segundo estado más importante de este país no tiene a un ayudante que puede irle a dar a comer a 7 perros. La narrativa es muy bonita, la historia que tú estás contando es por eso es finalmente o sea, lo que te quiero decir es que como dicen en inglés, hay una gran distancia. Hay algo bajo lo que siempre menospreciaron a Delfina y en general desprecian, digamos, a Morena por eso. Pero ese tipo de situaciones, ese tipo de bonitas historias, como tú le dices, sí crean identificación. Claro. Y la gente tiene un efecto. Y entonces, esto de que no conectaba, esto de que no, pues bueno, aquí se vio que no es cierto. O sea, ¿cómo no conectaste si le diste una reverenda guamisa al otro? A ver, o sea, ¿cómo no? O sea, explícame, dime que no. Entonces, por eso te digo, desde mi punto de vista, no solo es el tema del partidismo negativo, tiene mucho que ver con el público, tiene mucho que ver con lo que ahora se le llama la narrativa, el discurso tipo, como lo conocíamos tú y yo cuando estábamos haciendo cosas. ¿no? Y perdón, pero esa historia tan linda y tan conmovedora que acabas de contar, que sale así, pero textual de los grupos de enfoque que dijeron eso, es muy linda y está muy bien ejecutada. Entonces, por eso, de lo que se trata también es finalmente de una campaña política, Carlos. Y en una campaña política, pues hay este tipo de elementos. Pero yo lo dije desde el principio, o sea, es una campaña emocional muy bien lograda, con un poco de trampa, la verdad, porque pues es fácil hacer una campaña de esa naturaleza con el presidente y con todos los recursos federales a tu disposición, pero hay un ejemplo, hay un ejemplo en contrario. Hace unos cuantos meses hubo elecciones intermedias
para renovar el Congreso de los Estados Unidos. Y ahí muchos candidatos republicanos de la derecha, de los conservadores, se presentaron bajo la égida del expresidente Trump. Y muchos de ellos perdieron su reelección o su elección precisamente por estar apoyados por el presidente Trump. Entonces, si bien es cierto que el apoyo de Delfina o del presidente López Obrador hacia Delfina es innegable, también lo es el que no es eterno, ese manto protector que cubre no es eterno, se puede ir, y además en política esas cosas cambian en un segundo. O sea, ahorita funciona, bueno, en parte porque el presidente está en el poder y tiene acceso a todos los recursos. Además, con un dato ya me callo para que hables tú. Si tú veías la página internet de Delfina, métanse, todavía está activa. Si ustedes ven la página internet de Delfina y la comparan con la página internet de Alejandra del Moral, destacan dos cosas muy interesantes. La primera y más importante, a mi parecer, es que la página de Delfina sí tiene un canal de comunicación con ella, a través de WhatsApp, a través de mensaje directo, a través de correo electrónico. Y número dos, que tiene la posibilidad de demostrar tu apoyo en tu localidad, o sea, segmentado. ¿Por qué es importante esto? Porque eso te habla de que tenían acceso a las redes distritales de los censos, cosa que el PRI debía de tener y no estaban ejerciendo, no al menos de la manera tan profesional que lo hizo Delfina. Entonces, sí fue una campaña con un enorme apoyo de parte del gobierno federal, pero el manto protector del discurso del presidente López Obrador es tan o más importante que los recursos que le desviaron. A ver, hace rato que hablabas de López Obrador y el primero de los pobres que no te gusta. Sí, no te interrumpí y se me olvidó, pero mejor lo pongo de una vez. Esa frase es de tu querida escuela inglesa. Es de Stanley Jevons esa frase. Y pues no sé cómo es que esa frase en particular llega a la campaña del 2000 por la parte de gobierno y se vuelve célebre, ¿no? Pero bueno, ahí te la dejo un poco para que veas la importancia de tu querida escuela inglesa en la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, o si quieres, en su discurso. Ya ves, y tú siempre me estás diciendo que me vaya a la escuela francesa. Escuela francesa, que la chingada. A mí me cae gorda. Bueno, explico rápido si quieres en otro podcast hablamos de eso. A mí me cae gorda esa frase y me parece muy negativa por la amenaza velada que lleva en él. Porque te están diciendo dos cosas. La primera es como cuando te subes a un camión y se sube alguien a pedir dinero y te dice, yo en vez de estar aquí robando, le estoy pidiendo dinero, ¿no? Hay una amenaza velada, ¿no? Ahí. Y número dos, y que a mí desde mi posición como psicólogo social, me molesta mucho, es esta cosa de que los pobres son violentos en sí mismos y que la pobreza es el disparador de la delincuencia, cuando que hay cientos de estudios que demuestran que eso no es así, que no hay necesariamente una causalidad y ni siquiera una correlación entre la pobreza y la delincuencia. Es decir, que no todos los
pobres son delincuentes y no todos los delincuentes son pobres. Por eso me cae tan mal esa frase, porque tiene una amenaza velada o no tan velada. Y por otra parte, a mí me parece un insulto a los pobres, en donde solamente puedo ser pobre o delincuente. Pero supongo que tenemos que hablar después de esto. Después hablamos de eso, nada más te leo la frase original de Jevons. Es una carta enviada a su hermano. Y dice, uno de los más importantes axiomas es que a la vez que aumenta la cantidad de cualquier bien que un hombre tiene que consumir, por ejemplo, la comida, la utilidad o beneficio que se deriva de la última porción usada disminuye en grado. Por eso siempre repito que por el bien de todos, primero deben comer los pobres. Fíjate que no la conocía, ¿eh? Bueno, eso es nada más para poner un breve paréntesis. Y sí, yo me recuerdo en alguna discusión, no me acuerdo con quién, le dije esa frase, ya la escuché y sí, es del Stanley Jevons, un economista de 1860, creo, por ahí, de la época victoriana. Y también es muy de la época victoriana, o sea, de todas estas grandes fíjate masas. Nada más de dónde vienen las políticas públicas del presidente más progresista de este país. Tu querida escuela inglesa. Bueno, volviendo al Estado de México, tú decías algo que a mí me parece que es interesante a la hora de estudiar, digamos, qué es lo que sucedió. Y hablabas un poco de las páginas web, hablabas ponías como ejemplo, ¿no? La dedicación, pero... No dije dedicación, dije desviación de recursos. El PRI no quiso hacerlo porque los generales no quisieron ocupar esos recursos. Entonces sí, pregúntate por qué no quisieron ocupar esos recursos. No, pero a ver, lo interesante, y ya rápidamente para que podamos abordar lo que a mí me interesa y que creo que a mucha gente le interesa de toda esta discusión del Estado de México. A ver. Gente, si nadie nos está viendo. Ya ves, ya se me olvidó. No, hablabas de las páginas web, pero tiene que ver con la otra parte, o sea, con lo que es, digamos, una campaña política como siempre ha sido, es decir, a ras de tierra. Y si tú veías las tomas, sí había momentos donde sí se veía un gran apoyo a Alejandra del Moral, por ejemplo, cuando estaba en Toluca y se veía, o incluso, por ejemplo, hasta concediéndole la validez a las imágenes de Google cuando fue a Texcoco. Pero por otro lado, esas eran grandes tomas aéreas, eran grandes tomas, pues me imagino yo que hechas con un dron. Y en cambio las de la maestra Delfina o de la gobernadora electa Delfina eran siempre enfocadas uno y uno. Sí. Y siempre saludaba, o sea, siempre al que estaba saludando, fuese hombre o mujer, estaba sonriendo. Sí. Entonces, yo no sé. Y además los barrios, o sea, no era La Herradura, no era Valle de Bravo, o bueno, Valle de Bravo, más pa' casito, ¿no? Más para el club de golf, ¿no? O sea, no era eso, ¿no? Era Ecatepec, Barrio Bajo y Barrio Alto, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una foto muy buena de Delfina en su página web, de la última, no es la última, la más reciente entrada del blog. Es muy buena. Es aquí arriba en Naucalpan. Y entonces la toma, como tú dices, es uno a uno. Un señor, hay un perro blanco, callejero, así atrás, y está un claro. Y el claro, lo que se ve al fondo, adivina qué es. No, bueno, toda la barriada, ¿no? El Bosque Real. Buenísima. Entonces, eso puedes hacer. Eso, una barriada. Eso puedes hacer cuando tienes a tu disposición todos los recursos del gobierno. Ahora, pero ¿qué te dice eso?
O sea, ¿qué te dice eso? Entonces, dice muchas cosas. O sea, dice muchas cosas. Una campaña basada en la masa. Esta cosa rara que quién sabe quién es la masa. ¿Sí? Y la otra basada en el 1-1. O sea, me preocupas tú. ¿Sí? Son mensajes que por ahí no se le prestaron mucha atención a toda la imagen gráfica, pero que a mí me llamaban mucho la atención. Y entonces eso también cuenta, o sea, ella le estaba hablando a la persona, mientras que del otro lado le hablaban a este ente, pues las familias. Abstracto. Pues sí, reina, pero pues, a sí, nadie. reina, pues ¿quiénes son A las todos familias? y a nadie. Sí, exacto, sí. ¿quiénes son las familias? Sí, ¿no? Entonces, yo no sé. Y que además era, o sea, yo, por eso digo lo de Octavio Paz, de nosotros. Un sentido medio paternalista, si sí, te das cuenta. No, y además medio prepotente, ¿no? Desde arriba, ¿no? En tanto que el de Delfina era un discurso, pues así muy populista, pues así son los discursos populistas, por eso se llaman populistas, son populares, porque pegan, que es lo de Octavio Paz, nosotros que somos otros, vosotros los mismos. O sea, aquí estamos hablando entre iguales. Yo soy tú. Es como I am the Walrus. You are me es así, igualito. Por eso funciona. Porque es una cuestión emocional. Claro, exacto. Y bueno. Hora 40, ya vamos. Te diría que dejáramos aquí porque ya van a dar las 12. Pero vamos a dejarlos con una pregunta, creo. Hay que pensar. Siempre se dice que la elección del Estado de México es antesala a la presidencia de la República. Pues. Eso es una estupidez. Habría que entonces. Oye, tu internet está fallando, ¿no? Sí, el señor Salinas Pliego me juega chueco. Hay que hacer una pregunta, entonces, un poco en ese sentido. O sea, queda claro que son malos resultados para la alianza, queda claro que son malos resultados para los partidos opositores, y entonces que es muy bueno para Morena. ¿Quién gana con Delfina? Yo ya te dije. Claudia, Ebrard, Adán, Monreal. ¿Quién gana con Delfina? ¿Quién de esos tres personajes gana con Delfina? Tú decías hace rato, bueno, pues Claudia por el tema de género, ¿no? Pues entonces también podremos decir, pues Ebrard porque fue su compañero en el gabinete, Monreal porque la aprobó porque fue su compañero en el Senado, Adán Augusto también porque fue su compañero en el gabinete. Te creo más de Igor. Te creo más de Igor que de Yo ya te conté esa anécdota que no vamos a contar aquí porque no corresponde, pero que también, pues digamos, es un elemento que estamos dejando de lado, ¿no? Finalmente hay quienes quieren que las elecciones son una farsa y que todo se define por ahí en lo oscurito, y parece que lo del Estado de México es muy similar a lo que sucedió en Hidalgo, ¿no? Ya se habla, como decía la buena de la Paloma, una embajada o un consulado, va el señor gobernador, ¿no? Pero qué caradura de Paloma, de veras. Y entonces, no tienen madre, o sea, merecían, o sea, por comentarios estúpidos como el de Paloma, digo, perdón, a mí me cae bien Paloma, pero pues, o sea, hasta las personas inteligentes pueden hacer comentarios estúpidos, ¿no? Perdieron, güey. O sea, entonces, ¿quién gana? ¿Qué viene en el 24? O sea, ¿qué viene en el tema electoral? ¿Qué viene en el tema de los comportamientos? O sea, ¿qué nos enseñan? Creo que hemos hablado de algunas cosas interesantes en el manejo de las campañas sobre las emociones que se vieron en esta elección y que por lo tanto, pues es muy interesante, ¿no? El poder
observarlas para plantearlas en un futuro no tan lejano. Pero pues tampoco hay mucha ciencia, ¿no? O sea, tampoco hay mucho misterio, no ciencia, sino misterio en esto. Pues, ¿qué va a pasar? Yo lo dije al principio. O sea, vas a cambiar Delfina Gómez por Claudia Sheinbaum y ya es el mismo discurso. ¿Crees? Yo pienso que no va a haber mucho misterio, porque no hay mucho misterio. No, yo sí creo que sí. Fíjate, hace rato Delgado anuncia, ¿no? Que mañana se van a comunicar, o sea, mañana ya se van a comunicar con los precandidatos, aspirantes, ya la terminología que quieres decir. Y también ya te habla de que ahora sí Ebrard se va esta semana. ¿Ya está? ¿Ya? A mí, yo la verdad no le veo mayor misterio. No le ves mayor. Bueno. No, yo no le veo mayor misterio. O sea, en el machote de la página web le van a cambiar Delfina por Claudia Sheinbaum y y ya. No hay. Y los datos, ¿no? Y los datos. Sí, los datos. Pues por eso Gabriel no se ha parado en el Senado hace 2 años y medio, ¿no? O sea, Gabriel García, para la audiencia, Gabriel García, hoy senador de la República por Morena, antes de director de los programas sociales de la Presidencia de la República, y pues es el que tiene todos los padrones de beneficiarios de los... Ahora está en un tema ahí medio raro del agua como la laguna, donde también hay un montón de corrupción. Pero bueno. Pues un gusto haber intercambiado opiniones con respecto a la jornada. 4 personas que nos estuvieron viendo. Gracias. 4 personas. Nuestro récord absoluto. Bueno, muchas gracias. Y pues la política es tiempo. El tiempo se ha acabado, por lo tanto. Cuídense todas, cuídense todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, pues la primera vez que hacemos esto, Carlos. Pues sí, a ver cómo nos van las otras. Ah, por cierto, para comentarios, podcast arroba, ¿o qué era? Sí, podcast arroba psicologiapolitica.com. Tenemos que ponernos las pilas para subir el que hicimos sobre el libro de la tropa. Tuvimos una serie de problemas técnicos. Ajá, de audio. Y tenemos pendiente el de la teoría del empujón, que bueno, vamos a intentar hacerlo la próxima semana. Bueno, muchas gracias a todos. Cuídense. Adiós. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Los esperamos en la siguiente entrega de Psicología Política para seguir charlando acerca de política y analizarla desde una perspectiva psicológica. Si les gustó el episodio, no se olviden de compartirlo para que así lleguemos a más oídos. Recuerden que nos pueden contactar en podcast@psicologiapolitica.com.mx. A nombre de David Martínez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy Carlos Rivera, profesor de la Universidad de California, Berkeley. Muchas gracias.